teníamos ningún, y no teníamos ningún desarrollo en otra área que hoy día conocemos. Espera un segundo, tengo una. Ahora sí. Ya. Y esto empieza a revertirse, como les comentaba, con la nueva política de libre comercio, gradualmente en los años 80, y ustedes pueden ver ahí el crecimiento espectacular de las exportaciones chilenas al exterior, de todos los productos que conocemos. Hoy día estamos, el año 2022, cerramos con un valor de exportación de 107.000 millones de dólares. Es más o menos un tercio de la producción anual de Chile, el PIB. Es uno de los países del mundo que tiene mayor porcentaje de exportaciones sobre su producción total. Y podemos verlo acá en una comparación con Estados Unidos, desde el año 70 al 2022, en que está graficado en la línea azul, que es Chile, el porcentaje que son las exportaciones de el total que producimos en un año en Chile, el PIB. Y podemos ver que alcanzamos un PIB de casi 45% en el año 2006. Eso debido básicamente al boom de los commodities de los años 2002 al 2008, 2009, por ahí. Y después va decreciendo un porcentaje y de nuevo tiene una subida en los últimos 3, 4 años. Interesante el caso de Estados Unidos, que lo vamos a ver en otro contexto también, por eso lo presento, que para Estados Unidos el comercio internacional para su economía no es tan relevante como otros países. O sea, es un país tremendamente grande, bueno, la primera economía del mundo, pero curiosamente su comercio exterior no es relevante para la economía interna de Estados Unidos. O sea, se ha mantenido, ustedes pueden ver ahí, en torno a un 10% o sea, de exportaciones, un 10% del PIB. En el caso de Chile, sobre 30%. Y esto nos lleva a algo que probablemente han visto en las noticias bastante en los últimos tiempos, que es lo que se conoce como balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. O sea, todo lo que le vendemos al mundo, menos todo lo que le compramos al mundo. Y ustedes pueden observar algunos periodos en los cuales, por ejemplo, en el año 82, 81, que fue la gran crisis de la deuda de América Latina, tuvimos un déficit de la balanza comercial bastante grande, el más grande de la historia, de hecho. Pero después, a medida que el país creció y se fomentaron el libre comercio, se produjeron superávits importantes que llevaron a... piense esto, eh, sentido común, o sea, cuando la diferencia de lo que uno vende menos lo que compra es el margen, ¿ya? Es la utilidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, ustedes pueden ver los años, por ejemplo, entre el año 1999 hasta el 2010 aproximadamente, nuestro margen fue espectacular, ¿ya? O sea, teníamos mucho más dinero entrando al país de lo que salía, por lo cual pudimos ahorrar. Chile ahorró una cantidad gigantesca de dinero en ese periodo. Este es el periodo a todo esto que en los otros países de América Latina no lo aprovecharon. Eh, y es más, lo aprovecharon lo mal aprovecharon para incentivar el populismo. Recuerden, por ejemplo, Venezuela, Brasil, Argentina, iniciaron subsidios a sus ciudadanos para mantenerse en el poder, usando los dólares del petróleo, de la minería, etcétera, y no guardaron nada. Después los precios cayeron y quedaron en fuertes crisis económicas, como por ejemplo estamos viendo en Argentina con este año con 100% de inflación. Y bueno, Chile fue prudente. En Chile se formó un consejo fiscal autónomo y se decidió que para un cierto precio del cobre hacia arriba, todo el dinero extra que entrara no se gastaba, se ahorró. Y se invirtió en reservas internacionales, en compras de dólares, de oro y otro tipo de inversiones fuera del país. Esto se ahorró fuertemente, que fue lo que América Latina no hizo. Eh, Perdón, antes de eso, como ustedes pueden observar, la última parte, el último tramo el más reciente, digamos, a partir del 2010 aproximadamente, o sea, con Piñera 1, la balanza comercial se va prácticamente a cero. O sea, dejamos de ahorrar y ahora estamos pidiendo prestado, porque estamos con déficit comercial importante. Entonces, al final del día, cuando lo que estamos vendiendo al exterior tiende a ser igual o menor
peor aún, que lo que estamos comprando, entonces tenemos un déficit. Tenemos que pagar el carrete, digamos. O sea, ahí estamos carreteando y por lo tanto esa diferencia hay que financiarla. Alguien tiene que poner la plata. ¿Quién la pone? El exterior. O usas ahorro o te endeudas. No hay otra manera, digamos, de financiarlo. Y no solamente a nivel país, a nivel personal. Si uno como persona pierde el trabajo o lo que sea, ¿cómo financia la diferencia? La financia vendiendo activos o endeudándose. Pero no hay otra manera. O usando ahorros pasados. Bueno, entonces en Chile, ¿qué ha pasado? La deuda externa ha aumentado. Hemos estado financiando el carrete, por ponerlo de manera clara, digamos, ¿no? O sea, como estamos gastando mucho más de lo que hemos producido, eso ha tenido que ser financiado y la fuente principal de financiamiento ha sido la deuda con el exterior o con agentes internos, la deuda pública. La deuda pública es la suma de la deuda con el exterior más la deuda interna. Y ha subido fuertemente de niveles de 9% en 2010 del PIB a 38%. Y se estima que si se mantiene, si hay buen manejo fiscal razonable, esto va a alcanzar aproximadamente el 44% sobre el PIB en los próximos años. Y debería estabilizarse allí. Y eso implica pago de intereses, es una carga bastante grande. Entre paréntesis, de esta deuda, una parte importantísima, aproximadamente el 7% del 38%, o sea, estamos hablando de más o menos un 30% de la deuda de Chile es debida a Codelco. Codelco tiene una deuda como empresa de 20.000 millones de dólares. Si Codelco fuera privada, estarían serios problemas financieros, porque ya no le prestarían. Es la compañía minera más endeudada del mundo, por lejos. Así que acá hay un tema que no vamos a alcanzar a tocar en estas charlas, pero el tema Codelco es clave. Porque por un lado está endeudando al país y por otro lado no está produciendo el retorno que debería. Sus proyectos estructurales están muy complicados, con el doble presupuesto de lo que originalmente se pensó, y lo que más, peor aún, es que la producción que se pensaba alcanzar no se alcanza. Bueno, sé que esto es un poquito, eh, pero quiero pasarlo porque, para dejar la idea clara, en todo caso lo puse de la manera más simple posible. Como estaba diciendo recién, si uno produce menos de lo que gasta, ¿te fijas? Va a tener un déficit, que hay que financiar. Ahora, formalmente esto lo paso rápido, pero es para entender la idea. El ahorro nacional, ¿qué es lo que es el ahorro nacional? El ahorro nacional es todo lo que nosotros como personas ahorramos y todo lo que las empresas ahorran y todo lo que el gobierno ahorra. O sea, en los países hay tres agentes clave, bueno, cuatro en realidad, que son, uno son las personas, los hogares, dos son las empresas, tres, el gobierno y cuatro, el sector externo. O sea, lo que le vendemos al exterior y lo que le pagamos por las importaciones que hacemos y los pagos de las rentas del exterior, como por ejemplo el pago de dividendos, de intereses, que sí. Entonces, y esto es 2 más 2, o sea, no es macroeconomía así de alto nivel, no, 2 más 2. Creo que 2 más 2, que si uno ahorra menos de lo que tiene que invertir, va a tener un déficit, que se conoce como déficit en cuenta corriente. Como vimos en el gráfico anterior, ahí tuvimos varios años de ahorro, que fueron el primero que se ve importante entre el año 84 aproximadamente, hasta el 92 hay un momento de fuerte ahorro, después unos pequeños déficits en la recesión del 93, y después un gran pic de ahorro, que es el boom de los commodities entre el año 2000 y el año 2010, o sea, una década completa de puro ahorro. O sea, en este periodo de Chile 2000, del año 2000 al 2010, una década, Chile tuvo ahorro neto, con lo cual fuimos afuera a prestar plata. O sea, Chile en este periodo fue prestamista. O sea, éramos acreedores netos. El resto del mundo nos debía plata. De hecho, estamos financiando el gasto americano. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que entre el año 2000 y el 2010, la curva azul, que es Chile, tiene ahorro.
En cambio, la curva de Estados Unidos tiene desahorro, tiene déficit. ¿Ya? O sea, en la práctica, durante una década, 2010, Chile financió parte del consumo de los norteamericanos. A ese nivel llegamos. Espectacular. Esto no pasa en ningún país de América Latina. Es todo al revés. Piden prestado para poder pagar los bonos. Bueno, entonces, esa es la cuenta corriente. ¿Ah? Es cuando es la diferencia entre lo que ahorramos y lo que invertimos. Entonces, y hay que pagarlo en caso que el ahorro sea menor que la inversión. En los últimos 3 años en Chile ha ocurrido que bueno, veamos en el gráfico mejor. Ahí. Entonces, esta es la famosa cuenta corriente. O sea, todo lo que está sobre cero es ahorro y todo lo que está bajo cero es desahorro, o sea, hay que financiarlo. Ustedes pueden ver ahí que a partir del 2010, Chile está en una posición de acreedor, perdón, de prestamista. O sea, tenemos que pedir prestado para poder financiar nuestro gasto. Y esta cuenta hay que pagarla. O sea, no es gratis. O sea, toda esta deuda después hay que devolver esa plata y los intereses, etc. Entonces, esto puesto en el contexto del crecimiento económico, esta parte la vimos pero quiero repasarla para que entendamos lo que viene nuevamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que estamos, como acabamos de ver, en un periodo de desahorro. Estamos pidiendo plata prestada al exterior para financiar el carrete, el mayor gasto. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque el crecimiento de Chile ha sido muy bajo en la última década. Tenemos un país estancado en un crecimiento del 2% anual, que como comentamos en la clase anterior, apenas financia el crecimiento de la población. La población crece aproximadamente, bueno, este periodo crecía aproximadamente al 1,7%. O sea, el ingreso per cápita de Chile ha estado estancado en la última década. Entonces, el no crecimiento ha implicado que al haber más gasto, hemos tenido que pedir plata prestada para financiar. Y una de las causas de este bajo crecimiento es que Chile dejó de invertir. Es decir, bueno, no es que dejó de invertir, sino que está invirtiendo mucho menos de lo que invertía en los periodos en que el crecimiento económico fue más alto. O sea, el crecimiento económico fue más alto justamente porque se invertía mucho. Pero ustedes pueden ver acá en la línea azul cómo la inversión se desploma de casi un 27% del PIB a 23% en la actualidad. Y lo que es peor todavía es que por primera vez estamos por debajo del mundo. O sea, el mundo está invirtiendo como porcentaje del producto más que lo que está haciendo Chile. Esto también lo vinculamos con lo que vimos en la clase anterior y que tiene que ver con el tema de regulación e impuestos. Es decir, en Chile se ha puesto traba a la inversión con la subida de los impuestos a las empresas y con el aumento de las regulaciones de todo tipo a nivel increíble. O sea, ya lo vimos en la clase anterior, pero muy en resumen, hoy día Chile exige, en términos de plazo para dar permisos de construcción y de inversión en general, exige el doble que lo que se exige en Europa. O sea, estamos totalmente pasados de la raya. Estamos siendo mucho más exigentes que los países europeos para aprobar un proyecto de inversión. Y eso obviamente no tiene sentido. Entonces, esto ha tenido como consecuencia que la capacidad potencial, o sea, futura, de crear eh, bienestar, riqueza para los jóvenes que vienen y para nuestros nietos, ha caído violentamente. Este es el último informe del PIB tendencial, que el PIB tendencial es la capacidad de crecimiento real que tiene el país con la actual cantidad de trabajadores, la actual cantidad de inversión ya realizada y la eficiencia con la cual se utiliza ese capital humano y ese capital físico. Ese crecimiento potencial de 2023 a 2032, si no cambiamos nada, si no mejoramos nada de la educación, etcétera, cae a un 1,5% más, lo cual ni siquiera cubre el crecimiento de la población, que también es 1,5. Con lo cual, en este periodo, el ingreso per cápita de Chile continuaría estancado con crecimiento cero. Entonces, esto es una voz de alarma y aquí hay que hacer algo. ¿Ya?
hay que hacer un cambio de timón radical. Que en el caso de Chile no es tan difícil de hacerlo porque ya lo hicimos. O sea, Chile ya demostró que podía crecer al 4, al 5, al 6% o más, y sabemos cómo hacerlo. Lo hemos experimentado en carne propia. Entonces, es mucho más fácil para Chile que, por ejemplo, para Argentina. En el caso de Argentina, te han visto noticias como está Javier Milei, que surge una persona bastante extravagante, digamos, pero que en tema económico tiene muchas cosas muy buenas, ¿ya? Pero claro, tienen que llegar a un extremo tremendamente, ya estar con 45% de pobreza para que empiecen a reaccionar. Entonces llevan 60 años de estatismo, lo que los ha llevado a crear pobreza de 45% de la población, el país que fue el más rico del mundo. Argentina, a comienzos del siglo XX, fue el país más rico del mundo. Tuvo un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos. Fue la estrella de América Latina, y ahí se produjo toda la inmigración italiana, española, que querían vivir en Argentina, que era la joya de América Latina, el país más desarrollado de América Latina, con todo tipo, digamos, de bienestar, de lo que uno puede imaginar, de empezar nuevos negocios, y por eso Argentina tiene tanta influencia europea. Se produjo por eso, hasta que llegó Perón, en los años 40. Y estableció el estatismo, eso destruyó la base económica del país, siendo un país tremendamente rico, potencialmente. Y está como está hoy día. Entonces, recién ahora, después de tanto tiempo, están reaccionando y hay alguna probabilidad, al parecer bastante alta, de que llegue una persona como Javier Milei a la presidencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Y esto de nuevo, vamos al sentido común. El sentido común, ¿qué es lo que nos dice? Que si estamos siendo, piensa como personas, al final la macroeconomía, ¿qué es lo que es? Es la suma de todos nosotros. Entonces, si en el caso de uno, personal, uno está produciendo menos que antes, si antes yo ganaba, invento, 2 millones y ahora gano uno, ponerlo así, un ejemplo burdo, ¿ya? Bueno, algo está pasando. O sea, cualquiera de nosotros lo que haría sería mejorar su productividad, ser más productivo, crear más valor en la misma cantidad de tiempo. Eso es lo que cualquiera de nosotros haría. Y es lo que hace normalmente la gente, por ejemplo, los profesionales que estudian un diplomado o estudian un magíster o se capacitan laboralmente, ¿qué es lo que están haciendo? Están aumentando su productividad. O sea, no hay milagro. Si uno no es más productivo, no va a ganar más, es imposible. Entonces, la clave para revertir este crecimiento potencial tendencial tan mínimo, la clave es mejorar la productividad y sustancialmente. Entonces, echemos una mirada a la productividad para entender el punto a nivel Chile, ¿ya? Pero les recuerdo que esta es la misma lógica que uno aplica a nivel personal. Si uno está produciendo poco, ¿qué es lo que hace? Estudia, se capacita, empieza otro tema que le pueda rendir más. O sea, aumenta su productividad. Entonces, eh, bueno, una definición que cuando la lean ahora en los diarios o la escuchen, la pueden entender es la siguiente. Y depende de nuevo sentido común. ¿De qué depende la producción? La producción depende de tres cosas. De nuevo aplicado a nivel personal, depende del capital humano, de nuestra educación, de nuestra capacidad de aplicar lo que hemos aprendido, qué sé yo. La educación, capital humano. Depende también del capital físico, o sea, de los puertos, aeropuertos, carreteras, fábricas, bosque, minería, etc. O sea, capital físico. En el caso nuestro personal, ¿cuál es el capital físico? Para poder trabajar tenemos que dormir en un lugar, tenemos en una casa, tenemos que invertir en algo físico para que el resto de la productividad también funcione. Es lo mismo. Y finalmente el tercer elemento de la producción es la tecnología. O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto? Hoy día que llevamos algunos meses con ChatGPT de inteligencia artificial, bueno, muchas labores se han hecho mucho más productivas, con la misma cantidad de personas y la misma cantidad de máquinas. Por ejemplo, y especialmente en Estados Unidos, hoy día los abogados, cuando enfrentan un caso penal o civil, antes tenían que revisar por horas, por días, por semanas, una enorme cantidad de sentencias anteriores para entender los argumentos que se habían usado, cómo habían fallado los jueces, qué argumentos habían desechado o aceptado. Bueno, eso que se demoraba semanas o meses en algunos casos, hoy día con ChatGPT se demora minutos.
Entonces un abogado le pregunta a ChatGPT, mira, tengo este caso y quiero saber todos los argumentos que se han usado, toda la jurisprudencia, y te la da en un minuto. Entonces, también a nivel de doctores, hoy día doctores pueden hacer diagnósticos de manera mucho más eficiente usando ChatGPT u otro de inteligencia artificial, que no solamente le dan los diagnósticos de casos parecidos al que está enfrentando, de Chile, sino que todo el mundo. O sea, de toda la experiencia acumulada se lo dan en un minuto. Por supuesto que ahora viene todo el tema de chequear que todo eso esté bien hecho y que no esté diciendo cuál es la fuente. Uno incluso le puede preguntar a ChatGPT cuál fue la fuente. Entonces, hay maneras, digamos, de administrarlo bien. Entonces, son tres cosas. Repito, el capital humano, que es lo más importante del siglo XXI, o sea, la persona que no se educa no va a producir nada, o va a producir menos. Y el capital humano, el capital físico, o sea, necesitamos vivir en algún lugar, a nivel país, ¿qué es lo que es? Carreteras, fábricas, aeropuertos, qué sé yo. Y la tecnología, o sea, qué tan productivos somos. ¿Ya? ¿Qué significa productividad? Significa cuánto produzco por hora, por ejemplo, o por día. Generalmente se mide por hora. ¿Ya? Bueno, esa productividad es lo que se conoce como productividad total de factores, que es un término técnico, pero se los comento porque así se usa. Pero cuando ustedes escuchan productividad total de factores, es productividad, es la productividad del país. Entonces, y técnicamente significa que esa productividad es todo el crecimiento que se produce en uno, que no corresponde a simplemente la cantidad de gente y la cantidad de capital que está invertido. Entonces, y de nuevo, otro ejemplo, si en una planta de fabricación de lo que sea, hay, por ejemplo, 10 trabajadores y la máquina que usaban antes producía 10 y ahora produce 100, bueno, la economía es más productiva porque la misma cantidad de personas produce más gracias, en este caso, a un mejoramiento tecnológico de la máquina. Bueno, ¿cuál es la tendencia a nivel mundial y Chile en productividad? La mayor parte del crecimiento económico per cápita a nivel mundial lo explica la productividad laboral, no la productividad física, la productividad laboral de las personas. Y eso está vinculado claramente con todo el tema educacional y de capacitación. Esto es re importante porque si no fuera así, uno no sabría dónde poner el énfasis. El énfasis está en la educación, en la capacitación de los trabajadores, en los estudiantes de educación básica, media, diplomado, universidad, magíster. Ahí está la clave, en la gente. Y la productividad aumenta cuanto más crece la economía. Eso también es una... Y se puede leer al revés también. O sea, que mientras más productivo, mayor crecimiento económico. Bueno, algunos números para tener esta idea clara. Eh, por ejemplo, entre 1986 y 1997, un periodo de 12 años, el crecimiento promedio de Chile fue 7,3%. O sea, Chile creció un promedio de 7,3% anual en ese periodo. Espectacular. Fue el crecimiento más alto del mundo. Bueno, recuerden que cuando algo crece al 7%, se duplica el valor en 10 años. O sea, si ustedes partieron con 100 y crecen al 7%, en 10 años tienen 200. Y en 10 años más tienen 400. Y después se octuplica. Entonces, es geométrico. Bueno, ¿cuánto aportó el capital? Toda la inversión, del 7,3 aportó 2,7. La gente aportó 2,45. Y la tecnología, o sea, la productividad, o sea, el mejor uso, la mejor eficiencia en el uso de los recursos, aportó 2%, 2,05. Pero en el periodo 98 a 2008, el crecimiento baja un promedio de 3,7%, casi la mitad, y ahora la productividad es negativa. O sea, ese es el problema chileno. Tenemos productividad negativa. O sea, que está decreciendo. No solamente no está aumentando, está decreciendo. Somos menos productivos que lo que éramos en las primeras décadas. Eh, bueno, aquí un dato más actualizado, pero ustedes pueden ver, para no entrar en el detalle de la tabla, pero el concepto, digamos. En la primera columna, donde dice PTF total, que están todas las actividades del país, toda la actividad económica, ustedes pueden ver los distintos periodos, como en la primera columna asalariado,
que no vamos a entrar a ese detalle ahora, pero el titular, la productividad ha ido bajando. 1990-95, 3,7%, 1995-2000 bajó a 1%, se mantuvo 1% y ahora es negativa desde el año 2005. O sea, la productividad ha restado a la producción en vez de sumar. Y ahí, para ver un poco dónde está el problema de la productividad, por ejemplo, ¿dónde no está? El problema de productividad no está en la agricultura. La agricultura ha sido muy productiva y positiva siempre. La minería, curiosamente, sí ha tenido un problema fuerte a partir del año 2000, la productividad es negativa. La construcción también, la construcción desde el año 2000, del periodo 2005-2010 también sigue siendo negativa, fuertemente el año 2015-2020. Eh, los demás están en positivos o negativos muy bajos. Pero resumen, digamos, la minería, la industria y la construcción son los tres sectores clave en los cuales hay que mejorar la productividad en Chile. Ya habíamos comentado que la productividad, la base de la productividad es la educación y la capacidad que tenemos de aprender y de aplicar ese conocimiento en el mundo laboral. Pues bien, esta encuesta que hace la OCDE muestra que el 53% de los chilenos, 53%, más de la mitad, tienen baja comprensión lectora. O sea, no entienden lo que leen. Bueno, yo lo veo cuando pongo una lectura o algo con mis alumnos y preguntan cosas que están escritas, pero no la entendieron. Comparado con casi 19% de la OCDE, o sea, un porcentaje sustancialmente más bajo de personas de la OCDE que tienen baja comprensión lectora. La parte matemática es aún más complicada porque el 62% de los encuestados chilenos tienen una baja habilidad aritmética, comparada solamente con un 22,7% de la OCDE. Esto es un diferencial gigantesco. O sea, y estas dos cosas, tanto la capacidad lectora como la matemática, se crían desde chico. O sea, esto tiene baja probabilidad de revertirse en una persona adulta, pero tiene alta probabilidad de mejora en, en la educación, especialmente la educación básica y media. Ahí está el punto. Bueno, ¿y qué lo hemos visto en Chile últimamente? Todos hemos sido testigos de que a partir de Bachelet 2 especialmente, ha habido un deterioro gigante de la capacidad de aprendizaje de la educación básica y media. Entonces, la gran bandera fue, y sigue siendo, eh, financiar la gratuidad universitaria, cuando es la menos relevante. O sea, la relevante es la básica y la media. Ahí debe estar la gratuidad, de hecho, gratis. La educación básica y media. Eh, bueno, pero se ha descuidado lo fundamental, que es la básica y media, y se ha privilegiado la universitaria. ¿Por qué digo que es la menos importante? No es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero es menos importante comparada con la básica y media. Porque la persona que llegó a la universidad o que terminó básica y media con este nivel de baja habilidad lectora y matemática, tiene un hándicap negativo tremendo, que la universidad no lo puede resolver. Puede hacer algo, pero en ningún caso revertirlo. Entonces el foco debería estar en básica y media, y no está. Bueno, incluso ahora con este gobierno se está hablando, está en el programa de gobierno, el perdonar el CAE. O sea, todo el foco ha sido en la universidad, el foco equivocado. Eh, y esta es la productividad laboral eh, de Chile entre el año 86 y 2022, que ha sido permanentemente creciente hasta los últimos 3 años, en los cuales ha decrecido. Ahora, esto es una buena noticia. O sea, el país, con todo el esfuerzo que ha hecho en libre comercio, en libertad económica, en bajos impuestos, hasta el 2010, incentivando la actividad privada, exportando lo más posible, etcétera, la productividad efectivamente aumentó. Los chinos son mucho más productivos que lo que éramos hace 30, 40 años, no cabe duda. Entonces, el punto es, ha ido mejorando, últimamente se ha estancado, como ustedes pueden ver en los últimos años, pero veamos ahora cómo nos comparamos con el resto del mundo, que es la comparación correcta. No está. Estos son los países de la OCDE. eh, el país más productivo del mundo es Luxemburgo, Noruega, Estados Unidos, Bélgica, pues estoy viendo de derecha a izquierda, Noruega, Estados Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda, Dinamarca, etc. El promedio de los países más desarrollados de la OCDE es la barra roja, 20,7%. 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
y la barra amarilla es Chile. O sea, estamos en el penúltimo lugar de productividad laboral. Lo que es peor es que trabajamos más. O sea, es increíble, pero si ustedes comparan aquí a Chile, con Portugal, con Francia, con Holanda, con Alemania, trabajamos sustancialmente más horas y producimos mucho menos. Por eso que tenemos una productividad tremendamente baja. Pese a que trabajamos mucho más horas. O sea, es una pérdida, un desaprovechamiento de las horas de trabajo. Aquí están los cafecitos, las conversaciones, bueno, y la falta de educación. O sea, si una persona que está trabajando no entiende lo que lee, difícilmente va a poder producir correctamente o no sabe hacer operaciones matemáticas básicas. Y esta es una última gráfica del PIB que refleja lo mismo, digamos, que si uno divide la producción total del país por las horas trabajadas, que son bastantes, como ustedes pudieron ver, eh, Chile se encuentra en los últimos lugares de productividad a nivel de la OCDE y también del mundo. Entonces, el futuro, que es lo que les prometí que íbamos a comentar en esta última charla. O sea, teniendo claro eh, de dónde venimos, que para asumirlo tenemos una muy buena historia, excelente historia, en todos los ámbitos, productividad, crecimiento económico, comercio exterior, educación, salud. O sea, de hecho no nos olvidemos que todavía las estadísticas muestran que Chile es la mansión del barrio. Eso no cabe duda, es la mejor casa del barrio. Me refiero a barrio de América Latina. En todos los indicadores, de salud, de educación, de productividad, de lo que quieran. Chile es número uno todavía a nivel de América Latina. Porque hay un rezago, o sea, en algún momento esto empieza a bajar si es que no retomamos la agenda de crecimiento. Entonces, con esa historia sabemos cómo mejorar. El punto es que hay que hacerlo. Y eso requiere liderazgos políticos de un nivel muy diferente al que ha habido en los últimos 10 años, en que básicamente se han turnado Piñera, Bachelet y ahora Boric. Entonces, se requiere un liderazgo que comprenda estos temas y que tenga capital político para explicarle a la gente y de partida ganar las elecciones. Y si gana las elecciones, explicarle a la gente qué hay que hacer y por qué. Entonces, el gran tema es aumentar la productividad. Eso ya está claro. O sea, si produzco menos, tengo que ponerme a estudiar, tengo que capacitarme para poder producir más. Entonces, la educación temprana, una clave. La calidad. La calidad de la educación es fundamental. Ya Chile cumplió en parte importante con la cobertura. O sea, hoy día, salvo ahora con el problema que tenemos post pandemia, que hay una cantidad no menor de estudiantes que han dejado de ir al colegio, pero antes de la pandemia era un tema resuelto en Chile que era la cobertura. Pero nos falta la calidad. Un ejemplo muy trágico que me llega al corazón muy personalmente el caso del colegio del Instituto Nacional. Yo soy institutano, ex institutano, en mi colegio, digamos, el que fue el foco de luz de la nación, y hoy día destruido, completamente destruido. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿cómo recupero eso? O sea, no se recupera con lo que dice la alcaldesa de Santiago con condominales, digamos, con mejorales, ¿ah? Con poner cámaras en la sala, no. Lo que hay que mejorar la calidad humana. O sea, el Instituto Nacional fue el gran ascensor social de este país porque seleccionó a los mejores independientemente de su origen. Yo me acuerdo en mi curso tenía compañeros que vivían en Mediagua y tenía que vivían en Vitacura. O sea, de todo, en un curso, desde luego también en el colegio. Entonces, cuando tú le das oportunidades a todos, independientemente de su origen, le pagas la educación, porque la educación básica y media es fundamental, es el mejor subsidio que se puede dar. O sea, garantizar a las personas que no tengan problema económico en educar a sus hijos. Y que solo importe las ganas de estudiar, la capacidad de estudio, etc. Eso transforma colegios, y no solamente el instituto, en un ascensor social potentísimo. Y eso es lo que se perdió. Y no es difícil recuperarlo. De partida, comenzar por la selección. Lo segundo es la reactivación económica y el crecimiento a largo plazo, que tiene que ver con lo que ya hemos comentado en la otra charla, y es, y lo voy a poner como un ejemplo.
los que viven en Santiago van a Viña, por ejemplo, usan una autopista. Entonces, el flujo vehicular va a ir más rápido en la medida en que haya menos obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos típicos de una autopista que ahora afortunadamente se están resolviendo? Los peajes. Entonces, cada vez que hay un taco, uno inmediatamente concluye que hay un peaje en la carretera. Bueno, afortunadamente ahora como está el tema free flow y se está terminando eso, pero es un desarrollo relativamente nuevo. Entonces, mientras más peaje le pongamos a una autopista, más lento va a andar el flujo. Acá es lo mismo. A nivel país, mientras más impuestos a las empresas, mientras más regulación a las empresas, mientras más difícil le hagamos a los empresarios, a los privados, invertir, bueno, el crecimiento va a ser lento. El flujo vehicular va a ser lento. Entonces, entonces ¿cómo se reactiva económicamente? En un acuerdo transversal, en disminuirle los obstáculos a los privados. Y eso se traduce básicamente en dos cosas. Una, en reducir los impuestos a las empresas para que tengan más dinero disponible para invertir. Y dos, bajar el nivel absurdo de regulaciones que hay en Chile hoy día, que nos llevan a la locura, digamos, que tenemos plazos de aprobación el doble o más de los países europeos. No puede ser, no tiene sentido. Eso que hay que reformarlo. Eso implica también un Estado mucho más digitalizado, mucho más robusto en términos de calidad humana, de más competencia en carrera funcionaria, en menos gente, un Estado más delgado, por así decirlo. Bueno, tercero, potenciar las ventajas comparativas subexplotadas que tenemos y que han nacido con el tiempo. Por ejemplo, el litio, la energía, los alimentos, son cosas en las cuales Chile no tenía ventajas comparativas. Pero gracias a los mercados internacionales, y especialmente gracias a nuestro amigo, que ya lo comentamos, Elon Musk, que está produciendo autos eléctricos que requieren litio, y litio y cobre. Un auto eléctrico, aparte del litio, usa 4 veces más cobre que un auto tradicional, a combustión interna. Entonces todo apunta a que en Chile se creó una ventaja comparativa gigantesca en litio y en cobre. Y ambas están, especialmente el litio, están siendo subexplotados. Y al revés, se está implementando o queriendo implementar una política nacional del litio, o estrategia nacional del litio, que va absolutamente en contra de explotar antes y mejor esa ventaja comparativa que Dios nos dio. Dios nos dio el litio y ahí está. Pero si no lo sacamos luego y bien, no vale nada. Entonces, ahora se quiere crear una empresa nacional del litio. O sea, que el Estado produzca litio. Es una locura. O sea, si no puede educar, no puede hacer la salud, no puede controlar la delincuencia, va a producir litio eficientemente. Bueno, miremos Codelco. La minera de cobre más ineficiente del mundo. No va por ahí. Al revés. Va por abrir a los privados las oportunidades para que vengan en masa a invertir en Chile, a sacar el litio, respetando la ley, por supuesto, lo antes posible. En cuarto lugar, vinculado con la educación temprana, el tema de la capacitación laboral. Porque claro, la persona que ya pasó por una mala calidad de la educación en la básica y la media, la última opción que queda es la capacitación laboral, que es tremendamente relevante para mejorar la productividad de aquellas personas que no lograron tenerla cuando correspondía en la educación básica y media. Reducir las regulaciones y la aprobación de los proyectos, acelerarla. Aumentar la productividad en la construcción y minería. Ya vimos que son las dos actividades que tienen menor productividad, incluso contribuyen negativamente al crecimiento económico. Un Estado digitalizado. No puede ser, por ejemplo, que el Estado nos pida un certificado que él mismo produce. O sea, es estúpido. Cuando tenemos que llevar al Estado un certificado de nacimiento que el propio Estado es el que tiene que emitir, es una locura. O sea, debería haber una base única de datos y no pedirnos nunca un certificado, pues ya lo tiene. ¿Para qué lo pide? Si él mismo lo produce. Por poner un ejemplo, hay miles. Bueno, y otra cuestión también muy relevante es la participación femenina. Porque, por varias razones, pero una, desde luego, por el aporte femenino al trabajo en las empresas, es un aporte relevante, importantísimo. Es otra mirada, es una forma distinta que mejora la calidad. Y también porque las mujeres tradicionalmente en Chile estuvieron, bueno, en muchos países del mundo, no solamente en Chile, fue una tendencia mundial, en que
la educación que recibían no se usaba en la práctica porque muchas se dedicaban full time al hogar, a criar a los niños, lo cual no es malo, al revés, o sea, una buena educación en la casa es fundamental también para la productividad. Pero como en todas las cosas hay equilibrio. Entonces, es muy importante que aumente la cantidad de gente que trabaja, entre ellas las mujeres, para su propio beneficio y para el beneficio del país. Bueno, como he prometido siempre, he tratado de ser lo más concreto y breve posible, de modo tener un espacio para comentar y preguntas de tal manera que podamos enriquecer esta discusión. Si voy a dejar de Muchas compartir. gracias, Carlos. Acá supongo que otras veces han levantado la mano nomás, ¿o no? Acá tengo algunas preguntas en el chat. Sí, respondamos las preguntas del chat primero. Ya, pues aquí hay una que dice, ¿se puede hacer un pronóstico sobre la situación económica de aquí a un año? ¿Cómo estaríamos de aquí a un año? Eh, Voy a bajar acá un segundo. Mira, a ver, el corto plazo es bien difícil de estimar porque hay muchas variables que uno no tiene control. Ahora, lo que hay más o menos consenso es que este año va a ser un año de caída económica negativa. O sea, en el mejor de los casos vamos a crecer cero, o sea, nada. Y en el caso más probable vamos a crecer medio punto hasta un punto este año. ¿Qué estamos pagando el carrete del 2022 y 2021? Y además se agrega la baja productividad, bueno, todo lo que hemos conversado. Para el próximo año podría haber un rebote mínimo. Les recuerdo, como vimos hoy día y también hace un par de clases atrás, la capacidad potencial de Chile máxima, con su capital humano actual, con su capital físico actual y la productividad actual, es máximo un punto y medio. Y eso es precisamente lo que se estima que se va a crecer el próximo año. Y de ahí para adelante. No, a menos que hagamos las cosas distintas, en la línea de lo que he comentado hoy día, esa tasa de crecimiento no va a cambiar. No va a poder ser, no puede ser superior, es imposible. Lo siento, Enrique. Enrique es el que preguntó. ¿Ya? Acá Gonzalo pregunta, ¿qué pasó el 2012 que generó esta desinversión tan profunda? Mira, son dos cosas, básicamente. Una es que, y lo comenté en la clase de impuestos, es que en Piñera 1, el 2010, a propósito de tener que reconstruir lo perdido en el terremoto del 2010, en vez de pedir un crédito en Nueva York que se demoraba segundos en obtenerse, con una bajísima tasa de interés, dado que Chile todavía tiene un rating de riesgo muy bajo, entonces nos cobran poco en intereses. En vez de eso, subió los impuestos a las empresas. Lo subió de 17% a 20%, en un momento en que la tendencia mundial era bajar los impuestos a las empresas justamente para generar más crecimiento. Y después viene Bachelet 2, 2014, o sea, corto espacio de tiempo entre medio, y en lo cual ella básicamente dice, no es que lo haya dicho así expresamente, pero por lo que hizo, bueno, si este señor de centro derecha, doctor en economía en Harvard, subió los impuestos a la empresa de 17% a 20%, bueno, yo que creo en eso, doblo la apuesta. Y lo dobló. Y subió los impuestos a las empresas de 20% a 27%. Entonces, hoy día Chile es el país con la más alta tasa de impuestos a las empresas de la OCDE. La más alta. O sea, es de locos. Es habernos disparado en el pie. El promedio de la OCDE de tasa de impuestos a las empresas es 23%. La tasa de impuestos a las empresas en Estados Unidos es 21%. Muy lejos del 27% chileno. O sea, esto es dispararse en el pie. Es decir, no quiero crecer. Con toda la verborragia populista de saco plata a los ricos y la reparto en salud, en educación, que tampoco es bueno, porque no mejora la educación ni la salud, al contrario, peor. Entonces no sirvió de nada, ni siquiera si se hubiese cumplido el objetivo por último, pero no se cumplió. Entonces ese es un elemento, no menor. Y el otro elemento junto con esto es que Chile implementó
niveles de regulación y de aprobación de proyectos de inversión los más exigentes del mundo, que más que cualquier país desarrollado. O sea, es mucho más difícil hacer un negocio inmobiliario, de construcción, de minería, de industrial, que sea en Chile que en Estados Unidos. Es de loco. Es absolutamente. Y nadie puede decir que Estados Unidos es un país laxo, relajado respecto. No. O sea, allá se hacen las cosas bien. O sea, las construcciones tienen altos estándares, la minería altos estándares, todo tiene altos estándares. Y se cumple. Pero es predecible. O sea, el tipo, el inversionista cumple cada paso, el funcionario público es eficiente, ¿te fijas? Y aprueba o reprueba si que no lo cumplió. ¿Ah? Y es predecible, o sea, yo sé que en 3 meses o lo que sea tengo la aprobación. O tengo que corregir lo que tenga mal hecho. Pero la tengo. Y después, una vez que la tengo, es ley. Nadie me la puede quitar. Acá en Chile estamos ahora con alcaldesas y alcaldes que están, después de las aprobaciones que ellos mismos han dado, las están poniendo en cuestión. Y vamos a la justicia, y el juzgado, y después la Corte de Apelaciones, y después la Corte Suprema. Son 2, 3, 4 años más, con tremendos riesgos y tremendos costos entre medio. Entonces, claro, es aumento de impuestos a las empresas, aumento de las regulaciones y en general una visión, te diría yo, anti-empresa privada, que dura hasta hoy. Entonces, de no cambiar ese paradigma y en consecuencia, hacer lo contrario. O sea, entender que la inversión es lo que genera bienestar, es evidente. O sea, cuando hay más inversión, va a haber más trabajo y por lo tanto va a haber mejores remuneraciones. Todos mejoran. O sea, es nuestro propio interés que las empresas inviertan y crezcan y exporten lo más posible, ¿te fijas? Y produzcan internamente, etcétera. Y para que eso ocurra también tiene que haber regulaciones razonables, no las locuras como acá, en Chile, y tienen que haber impuestos a las empresas bajos. Otros países que lo han hecho bien, por ejemplo, Irlanda. Irlanda, yo lo comenté en una charla anterior, pero es interesante el caso, que fue por siglos, el país más pobre de Europa. El país que vivía la papa, y cuando vino la hambruna de la papa a mediados del siglo XIX, millones de irlandeses murieron y millones escaparon y se fueron fundamentalmente a Estados Unidos. Y siguió siendo un país tremendamente pobre. Hasta que en los años 90, entre paréntesis siguiendo el ejemplo de Chile, se dio cuenta que tenía que hacer algo distinto y empezó a bajar las regulaciones, empezó a estimular al sector privado y bajó la tasa de impuesto a las empresas a 12,5%. Es la tasa de impuesto de la empresa más baja de todo el mundo desarrollado. ¿Qué pasó? Creció en forma impresionante y hoy día es el país con el mayor ingreso per cápita del mundo, no solamente Europa. O sea, el ingreso per cápita de Irlanda ahora ya supera tal borde de los $100.000 por persona. Una cosa impresionante. Más que Estados Unidos, más que Alemania, más que etcétera. Y ahí está la sede hoy día de las principales multinacionales del mundo, Apple, Google, están todas en Irlanda, todas, por mencionar las más conocidas. Entonces se transformó en un hub, en un centro de empresarial privado a nivel mundial, cobrando una bajísima tasa de impuesto a la empresa, porque al final del día, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tasa es baja, produce que la torta aumente mucho más rápido. Entonces también se ha beneficiado el Estado. O sea, el Estado tiene mucho más dinero para gastar en educación, salud, pensiones, qué sé yo, que lo que tenía cuando tenía una tasa de impuestos alta y baja inversión. Entonces, por ahí va. Aquí Mario tiene la última pregunta por el chat, después le damos la ¿Ah? palabra a Patricio. Y Mario ¿Sí? pregunta, ¿cree usted factible que en los próximos 10 años se disminuya el gasto fiscal para mejorar el déficit de cuenta corriente y mejorar la inversión y el crecimiento? A ver, eso va a depender, como digo, aquí en Chile se requiere un cambio de timón radical en materia de política económica. Y eso implica, entre otras cosas, bajar el gasto fiscal. Si ustedes recuerdan la discusión, esta famosa, primero la reforma tributaria, que en realidad es un alza de impuestos, y ahora pacto fiscal, que también es alza de impuestos con un dulce, digamos, de foco más en crecimiento. Pero nadie, o sea, todo el mundo habla, incluyendo el sector de este lado, digamos, todo el mundo habla de más recaudación.
Y nadie habla de menor gasto. O sea, cuando, en nuestras familias, por ejemplo, de nuevo, sentido común. Cuando uno tiene un problema de crecimiento a nivel familiar y el sueldo no sube, las oportunidades no se dan, no puedo mejorar cambiándome a otra empresa, estoy apretado, ¿qué es lo que hago? Bajo los gastos. Evidente. O sea, no hay que saber economía, ni finanzas, ni nada, es sentido común. La gente, las familias, naturalmente, cuando tienen un problema de ingreso, bajan el gasto. No andan diciendo por ahí, oye, hay que recaudar más, hay que más ingresos sí o sí. Bueno, si ese ingreso no está, por productividad, por mil razones, digamos, no me queda otra más que bajar los gastos. Entonces, a nivel país es lo mismo. O sea, el gobierno, cualquiera que sea, no solamente este, no puede solo poner el foco en más recaudación, esa es la trampa. Sino que, señor, a ver, un momentito, veamos cómo gasta. Tenemos ejemplos muy recientes que todavía siguen ocurriendo de cómo se han malgastado cientos y miles de millones de dólares. Y no solamente fundaciones, eso es lo que hoy día ha salido a los públicos, pero hay mucho más malgasto de lo que uno se imagina. Entonces, uno de los focos también es decirle a la gente la verdad. O sea, aquí tenemos un Estado gigantísimo que pide y pide y pide y no da. Entonces, hagamos una reforma de Estado importante, un cambio de paradigma, un golpe de timón. Y eso, entre otras cosas, pasa no solamente por bajar el gasto fiscal, sino que además mejorarlo, mejorar la eficiencia, reducir el tamaño del Estado y dejarle más espacio a los privados para que el país crezca sanamente. Así que mira, el déficit fiscal va a depender básicamente de qué presidente sea elegido el 2025. Muchas gracias. Patricio, ahora sí. Hola, Carlos. Bueno, Hola, hola, ¿cómo estás? esta es la última clase, así que te agradezco mucho las tres anteriores. Encantado. Excelente en el fondo. Ahora, pero haciendo una especie así como de, porque yo todavía no me puedo convencer cada vez que te escucho de que nosotros nos hayamos pegado el tiro en los pies. Yo le llamo suicidio. Yo creo que nos estamos suicidando, ¿no? Pero ya, pero tiro en los pies. Lo que pasa es que el pie resiste un tiro nomás, pero no 10. Ahora, Claro, una cuestión, mira, aquí económicamente está clarísimo de que los fundamentos económicos no se han respetado, se bypasearon, no se consideraron cualquier cosa, ¿ya? O sea, simplemente porque no hay ni siquiera un marxista, digamos, puede discutir esto que tú has dicho respecto a cómo tenemos que manejar la economía. O sea, nadie podría discutir. Pero aquí hay un tema, esto sucedió por decisiones políticas. Ahora, pero las decisiones políticas, por mucho que un marxista haya querido tomarse el poder, pero lo hizo con una mirada. Dijo, aquí, aquí hay una desigualdad, digamos. Hay, hay un, como dijéramos, una desigualdad. Y todavía me acuerdo un WhatsApp que salió en medio de en octubre del 2019 de Cecilia Morel, que decía, no sé si era verdad o mentira, pero decía, oye, aquí nos están pasando la cuenta por nuestros privilegios. Ahora, cualquier marxista puede decir, oye, el país es desigual, claro, pero si a la gente le hace sentido, políticamente le hace sentido que tiene que tomar medidas en contra de lo que se ha hecho, ¿entiendes? Algo pasa. Entonces, tal vez Irlanda, además de esas políticas económicas duras, ha tomado otras medidas que se protege de ese sentimiento, es lo que pasa en Estados Unidos, de ese sentimiento de desigualdad de que no hay justicia, digamos, entre comillas, ¿eh? De esos argumentos que colocan la parte, la gente, digamos, que va contra el bien, digamos, lo que yo veo, ¿eh? Contra con la tendencia de destruir, de deconstrucción. Entonces, Chile estamos en eso. Entonces, cuando tú dices, hay un cambio de timón, el primer cambio de timón que hay que hacer, porque es un tema político, el primer cambio de timón es tomar medidas que no sean solo económicas para tener la percepción de que todo, de que en realidad estamos todos en el mismo arco y estamos, ¿me entiendes? Que no haga sentido lo que puedan decir gente de que quiere construir y a la gente le haga sentido, ¿entiendes? Entonces, esa parte, como que ¿qué piensas de eso? ¿Qué crees de eso? sí. Eh, Mira, hay un punto ahí bien interesante que tiene que ver déjame aquí, voy a dictar eh, con el tema de las oportunidades, ¿ah? Mira, lo que pasa es que
yo creo que es parte, a ver, el tema de la crisis de octubre, hay dos elementos que yo creo que tener claro. El primero es que el país ya llevaba 7 años sin crecer. Entonces la gente estaba, desde 2010, digamos, en adelante, 2019, hasta 2019, gastando, pensando en que el país iba a crecer al mismo ritmo que venía antes del 2010. Y eso no ocurrió. Cuando en 7 años se amplió la brecha entre las expectativas que tenía la gente producto de nuestra buena historia de crecimiento y la realidad. La realidad es que los salarios se estancaron, las oportunidades se redujeron y los gastos aumentaron. Al revés, yo soy un firme convencido, casi de sentido común, que si el país hubiese seguido creciendo al 5 o 6% que venía creciendo antes del 2010, no habría habido crisis de octubre. Porque no habría habido diferencia entre la expectativa y la realidad. Se habrían cumplido. Lo segundo es que en esa marcha que hubo grande en Santiago y en otras ciudades del país, en que se atacó, a mi juicio, correctamente, aquellas diferencias que no son debidas al mérito. Y es un gran tema, ¿te fijas? Que junto con el tema económico tiene que ir de la mano, y fue de la mano en Chile por mucho tiempo, que es la igualdad de oportunidades. En el sentido de que las personas, es lo que comentaba yo en esta misma charla, el tema del Instituto Nacional, que volviera a ser tremendamente selectivo para a las mejores personas de cualquier clase social tengan las oportunidades de ser presidente de la República, ministro, gran profesional, como de hecho ocurre durante 200 años de historia del colegio. La mayoría de los presidentes de Chile fueron educados en el Instituto Nacional y no eran de clase alta privilegiada, ¿te fijas? Pero fueron formados desde chicos en un ámbito de alta exigencia y en que se premiaba el mérito. Eso es igualdad de oportunidades. Eso hace una sociedad mucho más cohesionada de cuando las oportunidades solamente las capturan unos pocos y la mayoría no. Entonces, al final del día, te fijas, lo que pasa es que la gente tiene que percibir que esas oportunidades existen y que si se aprovechan, se logra el objetivo. Deja mostrarte, por ejemplo, voy a compartir un momento acá, para ver dónde está Chile parado en ese sentido. Mira, este es los datos de desigualdad que se mide con el Gini, que mide la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, la desigualdad de ingresos, ¿ya? Y baja en Chile del año 90, que era 57,2, a 46,6. Y está más o menos en el promedio de América Latina. O sea, es falso que Chile sea el país más desigual del mundo, o sea, no es verdad, es una falsedad total. A nivel latinoamericano está al medio. Mucho más desigual es Brasil, Honduras, Colombia, qué sé yo. Pero lo más importante, en mi juicio, es esto. Esto es un estudio de la OCDE del año 2020, fue muy poco, incluso empezando la pandemia, que rankea a Chile como el país de más alta movilidad social de la OCDE, por encima de Estados Unidos, Dinamarca, Portugal, Grecia. ¿Qué significa esto? Que en Chile es el único país, o sea, el país en que más gente que nace en familias de bajos recursos puede llegar al segmento de altos recursos, el 23%. Podría ser más, menos, lo que tú quieras, pero es el más alto de la OCDE. O sea, más gente en Chile proporcionalmente sale del segmento de bajos recursos y llega al de altos recursos. Eso es oportunidades. Ahora, que hay mucho por hacer, desde luego, evidente. O sea, todo esto parte fundamentalmente por el tema educacional. O sea, la gente va a subir más en la medida en que esté más educada. Y lo que más se ha perjudicado en Chile en los últimos 10 años es precisamente la educación. Si este es el problema. Esa es la esencia. Los valores, la educación, todo. Eso no solamente se ha descuidado, sino que se ha reducido la calidad de la educación violentamente, especialmente en la educación básica y media. ¿Cómo? Con las políticas de impedir la selección, de impedir que las familias aporten al colegio, de impedir que haya inversión privada en educación básica y media. Todo está prohibido por ley en Chile hoy día. Tú por ley, la ley prohíbe que un papá aporte la educación de su hijo en el colegio. Está prohibido. Tiene que ser solamente el Estado.
salvo los colegios privados, por supuesto. Pero la gran masa, el 90% de los colegios en Chile que no son privados, te fijas que, o sea, la mayoría son con subsidio del Estado, son subvencionados, pero están regulados por el Estado violentamente. Entonces, un papá no puede aportar, ahora tú entras al colegio por tómbola, no por mérito. Entonces, todo mal. Es imposible que la educación mejore con un sistema como ese. Imposible. Entonces, Eso, ahora, otro tema también, perdón, para terminar el punto que sí, que planteaste, que me parece sumamente relevante. Otra cosa, por ejemplo, son los abusos. Y eso que, o sea, el libre mercado no implica el abuso, todo lo contrario. O sea, justamente la igualdad de oportunidad, el crecimiento económico se logra que sea sano en la medida que todos respeten la regla del juego. Entonces, las colusiones, por ejemplo, la falta de servicio al cliente en, en todo el amplio sentido de la palabra, no solamente estén prohibidos, sino que castigados fuertemente. O sea, que nadie crea que puede en Chile abusar de la gente en forma gratuita. Dicho lo anterior, no nos olvidemos que el gran abusador en este país no es estos privados, que tienen sus pecados y hay que castigarlos, desde luego. El gran abusador en Chile es el Estado. no, Que pensemos solamente en la salud. En este momento hay 1 millón de cirugías pendientes. Eso significa muerte. Significa esa persona que requiere una cirugía y que lleva 450 días esperando y todavía no le dan fecha, o sea, más de 1 año y medio esperando, y no le dan fecha, esa persona se muere. Y eso no sale en la noticia. Pero eso es un Estado abusador que genera desigualdad de oportunidades. Entonces, ¿quién accede a buena salud? El que tiene los recursos, y el que no, no. Y eso está muy mal. Entonces, por eso te digo, el gran foco acá tiene que ser un cambio radical del Estado. No solamente digitalizarlo, no, profesionalizarlo fuertemente. Las cirugías, cuando yo tengo dos hijos doctores que trabajan en el Padre Hurtado, en el hospital público, pagando su beca, y me cuenta, o sea, el pabellón parte a las 9 de la mañana con suerte, en Estados Unidos parte a las 7 de la mañana, y después cuando termina la cirugía, esto contado por él, lo lleva viviendo varios años. Entonces, en Estados Unidos, que ha hecho operaciones varias veces en Estados Unidos, se demora más o menos entre 15 y 20 minutos en limpiar y dejar impecable, sanitizado una sala de cirugía. Acá se demora 1 hora o más. Y no solamente eso, sino que la cirugía termina a las 5 de la tarde. En Estados Unidos es de 8 a 8. Entonces, te fijas, ¿y quién hace más cirugía en el país? El Estado. ¿Sí? Y eso no pasa en las clínicas privadas. En las clínicas privadas, las clínicas Conde, la alemana, la Dávila, qué sé yo, las cirugías parten muy temprano y terminan tarde. Pero no en el Estado. Entonces, ¿quién abusa? ¿Te fijas? eh, claro. Pero hay, Carlos, un tema ahí. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero hay un tema aquí importante. En algún momento, entonces, eh, o sea, tiene que, por ejemplo, esa persona que no tiene en su hospital, o lo maneja bien, su director lo hace con malos métodos, o con un método, con un mal incentivo, con un mal objetivo, ¿cierto? Porque pues, si lo hace 1 hora y lo pudiendo hacer en 20 minutos y lo hace en 1 hora, tiene que tener algún sentido, alguna razón. Alguna razón inventaron este cuento, digamos, que los colegios tenían que entrar por tómbola. Puede ser Entonces, razón ideológica, es puramente ideológica. claro, entonces, que esa ideología es el punto, mira. Esa ideología le hizo sentido políticamente a las personas. Y que es cuando tú le dices, yo acepto que exista un drogadicto, la gente que venda droga en la esquina de mi casa, porque así es la vida, porque así están las cosas. Ese sentido de la motivación, por qué eso se produce y le das normalidad, es anterior, es lo que nos hace posible, digamos, que pongamos todas estas medidas económicas o medidas de sentido común, como Claro, tiene pero que ser. claro, no, Patricio, estoy de acuerdo contigo, que efectivamente han ganado elecciones, sin no cabe duda. Y las que ha ganado este otro lado ha hecho lo mismo o peor. Ese es el punto. O sea, te fijas, entonces, por eso es que al final del día, un cambio de timón solamente puede venir de una dirigente político o un grupo de dirigentes políticos diferente. Te fijas que tenga otra visión.
Yo creo que es una élite, Carlos. Yo creo Bueno, que lo que hay que reconocer acá, así pero profundamente, de que la élite se ha equivocado. Está en otra. No es una buena élite para Chile. En el fondo, si yo voy por Irlanda o voy por los demás países, también es culpa nuestra, que no hemos dejado estar, te fijas, y por eso yo le eso es digo de todo el tiempo correcto. a este tipo de charlas para explicar estas cosas, porque hay Perfecto, eso es de exacto. cambiarlo, te fijas, de hacer conciencia de cuál es el punto, digamos, y cómo se puede resolver, y que es totalmente posible resolver, y reeducar a las élites. ¿Te fijas? Y claro, de nuevo, el Instituto Nacional, lo que está haciendo con destruir el Instituto Nacional es que está disminuyendo una élite bien informada. ¿Te fijas? Entonces, va todo en contra, ¿me entiendes? Pero bueno, ahora, yo quiero ser optimista, o sea, soy por naturaleza optimista y tal como dije al principio, seguimos siendo la mejor casa del barrio, la mansión del barrio de América Latina. O sea, tenemos posibilidades en el futuro de mejorar, no es imposible, o sea, Argentina tiene muy pocas probabilidades de surgir, porque ya llevan 60 años en el tema, están drogados, o sea, requiere un tratamiento de shock para desdrogarlo del papá Estado. Bueno, Chile no ha llegado a ese punto todavía, está lejos de eso, pero has- a- 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 hemos aspirado a harta droga estatista, digamos, pero no tanta. Entonces, el modelo todavía está, ¿ya? Se acabó el milagro con el modelo. Entonces, todavía tenemos posibilidades, ¿ya? Así que yo miro con optimismo el futuro y desde luego que también depende, como comentaba antes, depende de un liderazgo político diferente, que explique, que use capital político para hacer cambios relevantes en algunas áreas. Impuestos a las empresas, regulaciones, educación básica media, la estructura del Estado, la modernización. Te fijas, no puede ser que un funcionario público, de lo cual hay 1 millón en Chile, 1 millón, de 9,5 millones que son los trabajadores, 1 millón de trabajadores del Estado. La mitad para el sector público central y la otra mitad en las municipalidades. Pero 1 millón. Y esas personas no se les puede echar por ley. O sea, a menos que cometan un delito condenado por la Corte Suprema, no se les puede echar. O sea, es inviable cualquier empresa de cualquier tipo en la cual tú no puedes despedir a una persona ineficiente. No puedes. Entonces no funciona. Entonces ahí hay un tema, digamos, que también que hay que... eh, por eso digo que requiere capital político. Porque nadie con bajo capital político puede hacerlo. Eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Buena participación. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario O consulta. o consulta? Claro. Está difícil la No, cosa, ¿ah? la verdad es que, Valeria, profesor Gómez, Oiga, no. trabajando en empresa, en cargos directivos, eh, me llama la reflexión, no solamente esta charla, las anteriores también, que es cómo podemos nosotros mejorar nuestras empresas. Y no me refiero a herramientas tecnológicas, sino que yo soy ingeniero Yo también. y, y por formación familiar, ¿no es cierto? No se me ocurre mandar un correo electrónico con falta de ortografía y cuando me doy cuenta me da vergüenza. Y yo veo que se presenta el informe a los clientes con falta de ortografía horrorosas, porque no una pequeñez por ahí, que de repente una S, una Z, no, sin acento, con unas reacciones espantosas. Y mi frustración es empujar eso en las presentaciones, en las reuniones, es como, oye, mira la falta de ortografía, pues mira, o sea, tú eres profesional, Mm. ¿qué esperas del resto si no tienes un estándar mínimo? Y claro, ¿para qué hablamos de razonamiento, de un razonamiento escrito, comprensible? Entonces, mi frustración es que trabajando en una empresa, mayor parte son ingenieros, sea, como que uno habla en el desierto. Mm. Pues mira, la mejor forma que uno tiene de apoyar ese tipo de temas es con tus hijos y tus nietos. Yo, por ejemplo, a mis nietos les regalo
cumpleaños, Navidad, libros. Entretenido, cosa para la edad, digamos. O sea, la lectura es clave. Si lo que pasa es que en Chile no se lee. Mira, yo viví varios años en Argentina. Argentina es un país muy culto. Tuvo toda esta cosa, bueno, fue país, como comentaba, más desarrollado, con mucha cultura europea. Tienen el hábito de la lectura. Y las librerías en Buenos Aires están abiertas hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, gente de carretera leyendo, digamos. ¿Ah? No todos, por supuesto, pero hay una cultura de lectura. La nana de mi casa, por ejemplo, tenía una biblioteca en su dormitorio. Biblioteca, libros, leía. ¿Te fijas? Entonces, claro, incentivar la lectura desde niño es clave. Porque si no, son personas que no solamente escriben mal, sino que razonan mal, ¿te fijas? No conectan bien los temas. Entonces, algo que uno puede hacer como papá o abuelo, o abuela, mamá, es incentivar la lectura de los niños. Eso mejora la productividad tremendamente. Y su propio futuro. Ahora, que ya escribe mal, es difícil de cambiar. ¿Ah? El que ya escribe mal es difícil de cambiarlo. Te digo. Sí, pues, eso hay que formarlo desde que son Ah, chiquititos. por eso Y el el foco gusto, y además formar desde chico el gusto por la perfección, por hacer las claro, cosas bien, por servir a los demás de la mejor manera posible. Esas son cosas que se aprenden de chico, claro. Ahora, muchas de esas cosas también, bueno, yo lo veo también en la casa, ¿no? Y como mamá que yo de repente digo, ya, que volvamos las mujeres a la casa, porque yo sé que es políticamente incorrectísimo decirlo, pero me cuesta ver que vayamos a tener una solución verdadera solo con buenos políticos. Yo creo que mientras las familias no se fortalezcan, mientras no haya papás, mamás presentes, mientras no haya algo, una especie de alianza entre las familias, las empresas, no por ley, no que la ley me obligue a una empresa a pagar tanto, sino que, no sé, que haya como un sentido común que opere, en que ojalá las mujeres puedan trabajar la mitad que el marido, porque al final la mamá influye mucho más que el papá en los niños, en la educación de los niños sobre todo. pero hoy día todo eso es posible por con la tecnología, porque, y eso también de nuevo, tenemos un código laboral del siglo XIX, que no Sí. está tomando en cuenta el tremendo desarrollo tecnológico que ha ocurrido en el mundo, y especialmente después de la pandemia, es tremendamente inflexible. En Chile está, Mm, por ejemplo, Chile está prohibido pagar por hora, por ejemplo, lo cual a quien más perjudica a las mujeres y a los jóvenes, que no, sí, no tienen todo el tiempo que pueden dedicar todo el día, pueden trabajar por hora, parcialmente, en las tardes, en la mañana, el fin de semana. Eso hoy día en Chile está prohibido. Impresionante. Entonces, claro, todas estas cosas van en contra justamente de lo que el discurso dice que favorece, que son las mujeres, los jóvenes, no, va totalmente en contra de ello. O sea, una mujer o jóvenes que tienen restricciones de horario, por la razón que sea, debe ser legal trabajar. Por ejemplo, acá un hijo mío estuvo trabajando en Estados Unidos un tiempo, eh, y entraba al Walgreens o Walmart, llegaba cuando podía, ya a las 4:30, por ejemplo, y entraba, avisaba, lo digitaban, y después se quedaba trabajando hasta las 8, porque después te querías a comer, lo que fuera, y se pasaba por caja y le pasaban la plata por las 4 horas. No había contrato, no había notario, nada. Se entiende que no, lógico, ¿te fijas? Entonces, tienes oportunidades con flexibilidad, y eso que es un trabajo físico. Imagínate la gente que puede hacer teletrabajo, sin moverse a claro. su casa. Pero bueno, hay Sí. otra Hay reforma que, hay que usar creatividad. claro, Sí, menos ideología y más sentido común. sí. Ya, Muy niños, bien, pues. un Muchas gusto. gracias, profesor, porque han estado excelentes estas clases. Excelente. Muy bueno. Muy, muy buenas. Yo sé que ha habido muchos comentarios, nos han llegado muchos comentarios positivos, así que se las agradecemos. Agradezco también a todos los que se conectaron hoy día y ojalá que podamos tener pronto a don Carlos Gómez de nuevo con nosotros, ¿cierto? Encantado, cuando quieran. Me avisan. Ojalá. Ya, Muchas un gusto. gracias. Le escribo, Muchas gracias. profesor. Gracias. Ya, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Igual, buenas noches. Chao a todos. Bye.